Bueno, como podemos ver, vamos a hablar acerca de las aproximaciones y el redondeo. En la sesión pasada, que hablamos de los números y sus clasificaciones, ¿verdad? Los diferentes conjuntos de números, mencionábamos al inicio que algunas veces necesitamos hacer aproximación. Bueno, entonces hoy vamos a revisar cómo hacer correctamente este tipo de aproximaciones para obtener mejores resultados. Algunas veces necesitamos hacer estas aproximaciones porque no conocemos los valores exactos, ¿sí? O tal vez porque el instrumento que utilizamos para tomar las mediciones solamente tiene cierta precisión, ¿ok? Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de esto de la precisión del instrumento. Si yo quiero cocinar algo, ¿sí? Y me dice mi receta, bueno, pues utiliza medio kilo de harina, ¿sí? Me pide utilizar medio kilo de harina, pero yo no tengo una báscula en mi casa. La única que tengo es la que tengo en la recámara donde me peso. Y pues esa báscula, su precisión, a lo mejor, o sea, si no es digital, ¿verdad? Su precisión a lo mejor es nada más de kilos, nada más marca kilos enteros, las rayitas. Entonces, pesar medio kilo, pues es ponerlo y ver si se alcanza a mover y más o menos calcularle, ¿verdad? Que la agujita quede en medio de dos rayitas. O sea, ¿por qué? Porque el instrumento no es el adecuado para la dimensión que yo quiero medir. Entonces, ahí no voy a poder conocer el valor exacto, ¿verdad? Como producto de una medición, tenemos que aproximarnos. Algunos otros ejemplos. El área aproximada de Ecuador es 283.561 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Aproximada, ¿por qué? Porque, bueno, todavía aún en el último 1 kilómetro cuadrado, pues es extenso, ¿verdad? Es grande, todavía es una hectárea de tamaño, más o menos, de acuerdo a la forma como se ha tomado la medición, tenemos ahí una aproximación. La altura total de la Gran Pirámide de Giza es aproximadamente 138.8 metros. ¿Sí? ¿Por qué aproximadamente? Porque no se puede medir directamente y es una dimensión bastante grande. El peso de una manzana es aproximadamente de 250 gramos. A decir, oiga, por una manzana sí la puedo poner en la báscula y ver su peso. Sí, pero bueno, en principio volvemos al mismo punto. Todo depende de el grado de precisión que tenga mi báscula en este caso. Pero aquí nos habla de una manzana cualquiera, ¿sí? O sea que si yo elijo una manzana, más o menos va a pesar esto, y luego tomo a otra y va a pesar más o menos esta, porque no todas son del mismo tamaño, no todas son idénticas, ¿sí? Entonces, algunas veces, pues porque no conocemos el valor exacto, pero otras veces vamos a hacer las aproximaciones porque no lo necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, la población de la India es alrededor de 1.800 millones de habitantes. Hablar de 1.800 millones es una cantidad excesivamente grande, estamos hablando de habitantes. Eh, pues la única razón para saber exactamente la cantidad de personas es si queremos repartir algo a cada uno de ellos, ¿verdad? En caso contrario, pues nos basta con tener una proximidad. O sea, hablar de 1.800 millones, estamos hablando, es una cifra cerrada, pero que pues bueno, deja mucho aquí en todos estos ceros. Hay una gran cantidad de personas que podrían estarse considerando o no en la cuenta.
Se corro alrededor de 3 horas todos los domingos. Ya 3 horas, un poco más, un poco menos. Dichoso el que pueda correr 3 horas, ¿verdad? La economía de China creció a una tasa promedio del 10% por año durante el periodo 1990-2004. Es otro ejemplo donde me pone una tasa promedio, o sea, unos años creció más, otros años creció menos, ¿sí? Entonces no necesitamos conocer el valor exacto de cada año, sino tenemos el promedio de todos. Cuando nosotros tenemos esta situación de las aproximaciones, nos podemos aproximar de diferentes formas. Y para ello vamos a hablar entonces del redondeo. Hay un redondeo al que nosotros estamos acostumbrados mucho en la escuela, por ejemplo, ¿sí? Cuando alguien en una tarea o en un examen, ¿verdad? Que tiene este 7.8 y luego viene, oiga, profe, pero y no sube a, no sube a 8, ¿sí? O que tuvieron 8.5 y el profe, o 8.3 y el profe les dice, no, pues es que, ¿sabes qué? Como tengo que entregar calificaciones en números enteros, baja 8, ¿sí? Ese es un redondeo a lo que nosotros estamos bastante familiarizados, pero existen diferentes formas, diferentes procesos. Redondear un número es el proceso de aproximarlo con un nivel de precisión. ¿Por qué con un nivel de precisión? Porque hay diferentes formas de hacerlo más allá de la que acabamos de platicar, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer redondeos de números a la unidad más cercana, a la decena más cercana, a la centena más cercana, a la unidad de millar, ¿sí? O incluso como veíamos ahí el de la población, ¿verdad? De 1.800 millones, ¿verdad? Ahí está redondeado también a la centena de millar, de millón, perdón. Entonces, redondear un número a la centena más cercana, perdón, es a la decena más cercana primero, ¿sí? Es lo mismo que redondearlo al múltiplo de 10 más cercano. Redondear una centena más cercana es lo mismo que redondearlo al múltiplo de 100 más cercano. O sea, aquí ya no estamos hablando de cantidades de un solo dígito y un decimal, como el ejemplo que mencioné hace un momento. Para hacer esto, y sucesivamente, ¿verdad? Si quiero redondear al millar, a la unidad de millar, bueno, sería al múltiplo de 1000 y así sucesivamente. ¿Cuáles son las reglas para este tipo de redondeos? Y aquí es donde yo les sugiero que pueden ir tomando nota mientras lo comento. Primera regla, dice, si la cifra siguiente a la que se está redondeando es menor que 5, entonces mantener la cifra que se está redondeando y cambiar a ceros todas las cifras que están a su derecha. También si lo prefieren, ahorita que estén ya en la pantalla las reglas, pueden tomar una captura de pantalla para imprimirla o tomarle una foto y después lo pueden copiar para no entretenernos demasiado. Siguiente. Si la cifra siguiente a la que se está redondeando es 5 o más, entonces sumarle 1 a la cifra que se está redondeando y cambiar a ceros todas las que están a su derecha, ¿sí? Entonces, en resumen, recordemos que los números ocupan o tienen, mejor dicho, un nombre en relación al lugar que ocupan, sea la unidad, la decena, la centena, etcétera, ¿sí?
Entonces, si a mí me piden redondear a la decena más cercana, yo tengo que ver cuál es el número que ocupa el lugar de las decenas. Y para redondear, pues nos vamos a guiar del número que está a la derecha de este. Y si es menor que 5, pues simplemente ese número se vuelve 0, ¿sí? Y así queda mi redondeo. Pero si es mayor que 5, entonces a esa decena le vamos a sumar 1 y el número que era mayor que 5 se volverá un 0. Lo vamos a ver ahorita con los ejemplos. Entonces estas son las reglas para el redondeo y que bueno, ya conocemos, ¿no? Entonces vamos a ver, redondear 3746 a la centena más cercana. Entonces, para redondear esta cantidad a la centena, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la centena. ¿Quién lo ocupa? El 7, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar del número que está a la derecha, que en este caso es el 4, ¿sí? Como el 4 es menor que 5, quiere decir que la centena, que es el que quiero redondear, se va a quedar igual. Y estos números a la derecha, el 4 y el 6, se van a convertir en ceros. Por lo que mi número redondeado me va a quedar así. Dejamos el 7 igual y los que están a la derecha se quedan en ceros. ¿Por qué se quedaron en ceros? Vuelvo a repetir, porque el número siguiente, que era el 4, es menor que 5, como decía la regla, ¿sí? Como podemos observar aquí en esta gráfica, en la recta numérica, el 3746, ¿sí? Nos queda, dice, más cerca de 3700 que de 3800. O sea, aquí está 3700 y aquí está 3800. La mitad es esta. Y vemos que está a menos de la mitad. Entonces, por eso su redondeo en centenas me quedaría de esta forma, ¿sí? Pero no necesitamos ponerlo en la gráfica. O sea, simplemente aquí nos están demostrando por qué, ¿verdad? Vamos al siguiente ejemplo. Redondear 8650 a la unidad de millar más cercana, ¿sí? Entonces, de nuevo, ubicamos, recuerden que aquí tenemos unidades, decenas, centenas, unidad de millar, ¿sí? Unidad de millar, sería el 1. Aquí es donde va a estar mi redondeo. Entonces me fijo a la derecha que tengo. Ese número es menor que 5 o es mayor que 5 o igual a 5, ¿sí? En este caso, como es mayor que 5, entonces quiere decir que al 1, que es el que estoy redondeando, le vamos a sumar 1, va a aumentar en 1, ¿sí? Aquí está, me va a quedar 82. Y los que están a la derecha, el 6, el 5 y el 0, se van a convertir en ceros. Y entonces ya tengo mi redondeo a la unidad de millar, que serían 82,000, ¿sí? 82,000. Entonces, si lo vemos en la gráfica como está aquí, este 81,650 está más cerca que el 82,000 que el 81,000, ¿sí? Estos redondeos, a veces, bueno, nosotros vamos a estudiar estos, ¿verdad? De que la unidad de millar, a la decena, a la centena, en función de los lugares que ocupan nuestros dígitos. Pero los redondeos pueden hacerse también según lo que necesitamos o lo que nos requieran,
pueden hacerse incluso siempre hacia el número entero más cercano, ¿sí? O hacia el número superior, o redondear siempre hacia el inferior más próximo, al entero inferior más próximo. O sea, se puede hacer de muchas formas según lo que nos soliciten, ¿sí? Pero en general, pues vamos a ir siempre obedeciendo las mismas reglas. Vamos a ver entonces, tenemos ejercicio 1, ¿sí? Les voy a pedir de favor que vamos a escanear con su teléfono este código para que se puedan dirigir a los ejercicios donde ustedes me van a ir respondiendo cada uno el redondeo a la pregunta que aparece ahí. Le voy a dejar un momentito para que todos lo puedan escanear y yo pueda cambiar la pantalla para ir viendo sus respuestas. ¿Alguien falta por escanearlo? Yo, profe, espérame. ¿Me avisas, por favor? Sí, es de Menti, ¿no? Sí. Entonces ya me aparece. Bien, entonces aquí ya estamos viendo las respuestas. Tengo 12, 13 respuestas. Bueno, todos me ponen 250. Vamos a ver. Siguiente, 1050 redondeado a la centena más cercana. Aquí ya tenemos una diferencia. Unos que dicen 1100, otro que dice 1000. Y otros que no se deciden. Ya se lo mandé, profe. Ah, no, pero ¿eso me debería parecer a mí? No, no, no. Esto es nada más en la presentación. Ah, porque me salieron dos preguntas y ya Sí, le respondí. sí, sí, ok. Ok, Vamos a ver, tengo mensajes del chat. A ver, espera el chat. Sí, son solo dos preguntas. Bueno, ok, de nuevo, las mismas 13 respuestas, los demás no quisieron participar. Bien, vamos a ver qué debía haber sucedido con esto. Entonces tenemos nuestras preguntas que ya vimos y efectivamente para el primer inciso
Mi punto de redondeo es el 4, ahora y me voy a guiar por el siguiente que es un 7, lo que quiere decir que el 4 sube a 5 y me queda 250. Para el inciso B, como es la centena lo ocupa el 0, me voy a guiar por el 5. La regla me dice que de 5 o más sube, entonces el 0 sube a 1 y los demás números se vuelven ceros. O sea que la respuesta correcta es 1100. Ok, bueno, entonces de eso se trata, como ven, es sencillo, pero sí tenemos que tener cuidado a veces dependiendo de los números sobre todo cuando aparecen ceros, entonces tendemos a revolvernos, hay que tener un poquito de cuidado ahí nada más con eso, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Si alguien tiene alguna duda, recuerden simplemente activar su micrófono, ¿eh? Porque por el chat a veces no lo veo a tiempo. Entonces, si alguien tiene duda, activan su micrófono, pregunta. Bueno, continuamos. Digo, cuando quiera cambiar esto, ahí va. Ahí está. Bien, ahora, hemos visto ahorita los redondeos hacia la decena, la centena, en sí, o sea, con cantidades enteras, pero también podemos hacer los redondeos a una cantidad dada de cifras decimales, ¿sí? Redondear a un lugar decimal es lo mismo que redondearlo al décimo más cercano. Redondear un número a dos lugares decimales es lo mismo que redondearlo al centésimo más cercano, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, a mí me pueden decir, redondéalo a 3 decimales o a 2 decimales, ¿sí? O me pueden decir, redondéalo a 2 lugares decimales, a 3 lugares decimales. Hablar de cifras o lugares es lo mismo, ¿sí? Este redondeo, por ejemplo, es muy común, recuerden también en la escuela, ustedes siempre se preocupan y se deben de preocupar mucho por la cantidad de decimales que estamos utilizando para responder un examen, por ejemplo, ¿sí? Por las cuestiones características de los redondeos, fíjense, si la respuesta final a mí me dice, no, pues que nos la demos con exactitud de 2 decimales, por ejemplo, se recomienda que en todas mis operaciones anteriores yo utilice 3 decimales. Y hasta el final entonces ya redondeo a 2. ¿Por qué? Para no ir perdiendo más valores en el proceso del avance y de las operaciones y de los redondeos. Entonces, como estamos viendo aquí, pues las operaciones o los procedimientos son prácticamente los mismos que vimos en el caso anterior. Redondear a 3 lugares decimales, ahí está lo mismo que al milésimo más cercano. Y bueno, vamos a recordar las posiciones o los nombres que toman los números según sus posiciones, ¿sí? Si es hacia los enteros, tenemos unidades, decenas, centenas, miles, decenas de miles o de millar, ¿sí? Centenas de millar, millón, decena de millón, centena de millón, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero si vamos hacia la derecha, que es donde tenemos entonces los decimales, lo que conocemos como decimales, las fracciones decimales, entonces tenemos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a partir de estos nombres es donde nos vamos a guiar para saber a cuántos lugares tengo que redondear, ¿sí? Si me dicen redondea
a centésimas, ¿a cuántos lugares decimales estaríamos redondeando? Pues a 2, ¿verdad? Según la figurita que estamos viendo. Si me dice redondea a 100 millonésimos, pues ¿cuántos lugares decimales tendremos que ocupar? 5 lugares, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces el ejemplo. Las reglas de redondeo, de nueva cuenta, por favor pueden tomarle una foto para que no se les olvide. Si la cifra siguiente a la que se está redondeando es menor que 5, entonces mantener la cifra que se está redondeando y eliminar todas las que están a su derecha, ¿sí? En nuestra regla anterior convertíamos a ceros. Cuando estamos hablando de decimales, los números se eliminan. Si la cifra siguiente a la que se está redondeando es igual o mayor que 5, entonces sumar 1 a la cifra que se está redondeando y eliminar todas las que están a su derecha. ¿Sí? Vemos que en términos generales son las mismas reglas. El discriminante es el número 5, o sea, es a partir del cual voy a decidir si sube o baja mi redondeo. La única diferencia es el convertir a cero los números o, en este caso, que son decimales, eliminarlos. Vamos a ver el ejemplo. Escribir 3.021 redondeado a un lugar decimal, ¿sí? O sea que el primer lugar decimal es este 0. La cifra que tengo que redondear es aquí el 0, ¿sí? Me voy a guiar por la cifra que está a la derecha, que en este caso es 2, y que es menor que 5. Por lo tanto, como es menor que 5, quiere decir que el número que estoy redondeando, este 0 queda igual, y las cifras que siguen se eliminan, ya no las vamos a escribir, ¿sí? Porque es lo mismo tener un 0 que 2 ceros o 3 ceros, no importa cuántos ceros tengamos, pero además me están diciendo que yo redondeé solamente a un lugar decimal, o sea que quiero tener solo un decimal, ¿sí? Entonces mi redondeo de 3.21 me va a quedar como 3.0. Nuestro siguiente ejemplo sería redondear 10.583 a dos lugares decimales. Entonces, segundo lugar decimal sería el 8 y me voy a guiar por el 3. De nuevo, como el 3 es menor que 5, desaparece y el 8 se queda igual, por lo que mi resultado es 10.58. Último ejemplo. Escribir 4.371 redondeado a un lugar decimal. Esta es mi cifra, el 3, mi primer lugar decimal, el que voy a redondear. Y me guío por el siguiente, que es un 7. Como es más que 5, quiere decir que el 3 sube a 4. Y los demás los eliminamos. Entonces me quedó mi redondeo en 4.4. ¿Sí? Bien, vamos a un último ejercicio. Antes de terminar, de nueva cuenta, escaneamos nuestro código y vamos a dar un momento para que vayan contestando todos, que ingresen y contesten. Y ahorita vamos a ver nuestras respuestas, a ver si coincidieron. ¿Cuáles son nuestras preguntas? Vamos a ponerlas de una vez. Escribir 10.045 redondeado a dos lugares decimales. Y 210.6705 redondeado a milésimas.
Profe, no me deja ver la segunda. Tampoco a mí. A ver, vamos a ver. Y a Vamos mi maestro. ok, También. vamos a poner la presentación. Está. Me dice que espere que el presentador cambie ok. a la siguiente. Ok, vamos a cambiarle, permítame. Ok, tenemos aquí las respuestas. 10.05, 10, 10, 10.050, 10.05. Bueno, ok, ahorita vamos a ver quiénes dieron la respuesta correcta. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahora sí ya pueden responder la siguiente. Bien, como vemos, estamos teniendo ahora ya mayor diversidad en las respuestas. Mayor diversidad de respuestas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Qué debió de pasar aquí? Para nuestro primer inciso, 10.05. ¿Por qué? Me dice dos lugares decimales, ¿sí? O sea, primer lugar es 0, segundo lugar es 4. Quiere decir que este 4 es el último número que yo voy a tener y me va a indicar qué hacer el número siguiente, el 5. Como es 5, quiere decir que el 4 sube y me queda 10.05, ¿sí? Aquí la mayoría coincidió. Pero en el inciso B es donde tuvimos mayores diferencias. ¿Qué sucede? Me dice redondear a milésimas. Tenemos que ubicar los lugares de acuerdo a la imagen que vimos anteriormente. Recordemos que son décimas, centésimas, milésimas. Es el 0 que está acá. O sea, son 3 lugares. Y este 0 se va a quedar así o va a subir según el número que sigue, que es un 5. Y como es un 5, quiere decir que sube, ¿sí? Entonces mi respuesta será 210.671, donde también la mayoría pues coincidió, aunque sí tuvimos en esta ocasión más respuestas diferentes, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, profe.